Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a tocar el tema de semejanza de triángulos, ¿está bien? Tenemos el tema de semejanza de triángulos. ¿Ya? Semejanza de triángulos. ¿Cómo reconocernos dos triángulos si son o no semejantes? ¿Cómo saber si dos triángulos en un problema son semejantes o no? Y bueno, ¿y a qué se llama la semejanza? Pues, ¿no? Algo a grosso modo, rapidito, ¿ya? Es como que, ya, digamos a ver, acá, un triángulo equilátero, ¿está bien? Algo así rápido, ¿no? Y acá otro triángulo equilátero. Bueno, así como está, no puedo afirmar que sean congruentes, porque puede darse que esto sea más grande que el otro, ¿no? O sea, puede darse que este lado sea 1 y acá 3. Si el hecho de tener los mismos ángulos no garantiza que sean congruentes. Congruentes quiere decir que él se puede superponer sobre el otro, ¿no? Pero ahí no se puede porque es de más grande que él. Bueno, se dice la semejanza cuando las figuras tienen la misma forma. Y la forma, ¿quién la va a determinar? Las medidas de los ángulos, ¿no? Los tres miden igual acá. Bueno, bastará con dos nada más, ¿no? Eso va a determinar la forma. Puedo hacer eso en todo caso, ¿no? En general, alfa, teta, alfa, teta. Con tener dos ángulos, bueno, dos ángulos acá que se repiten por acá, ya se puede afirmar que tienen la misma forma ya. Pero quiero que vean los tamaños, ¿no? Quiero que vean los tamaños ahora. Este tamaño, bueno, es mayor a él, ¿no? La semejanza, digamos, es un campo muy grande, ¿no? Para cualquier razón. Acá la razón es de 3 a 1, o sea, puede haber sido la razón de 4 a 1, de 5 a 1, 4 a 3. La semejanza es para cualquier razón, ¿no? La constante o la razón de semejanza puede ser 4, 3 medios, un quinto, puede ser raíz de 2 sobre 2, incluso puede ser 1 también. Bueno, si fuera 4, ¿qué afirmo? Este lado mide el cuádruple de este lado. Y la razón de la semejanza sería ¿cuánto? Sería 4. Entonces es como tener pues una ampliación. Tú te tomas una foto y en la foto pues... O sea, tu persona es lo real. Tu persona es lo real. A ver, perdón. Me equivoqué. Tu persona es lo real, digamos, a ver, no sé, pues es 160 centímetros, ¿ya? En centímetros, ¿ah? Pero tú en la foto, pues, en la foto tú tienes, vamos a suponer acá, a ver, 10 centímetros. Entonces, bueno, acá los dos tienen la misma forma, porque es la misma persona, ¿no? Solo que los diferentes están variando, pero los tamaños están variando, ¿no? Los tamaños están variando, mira. Si tú divides él con él, ¿sale cuánto? Sale 16. Entonces, la razón de semejanza acá sería de 16 a 1. Si no divide, pues, ¿no? Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. La semejanza se da para figuras del mismo tipo. O sea, para las figuras que tienen la misma forma, ¿no? Pero los tamaños van a variar. Pero los tamaños deben ser diferentes. No necesariamente, yo no he dicho eso. De hecho, van a variar. O sea, puede darse en que este tamaño sea mayor que él, o sea, sean diferentes, puede darse, ¿no? Pero tú te imaginas tener esta foto, pero como ampliación. Imagina la foto, pero ampliada. Una foto, a ver, pero ampliada ya. Si la foto está ampliada, ya, ahí está. Entonces el tamaño va a ser también, a ver, vamos a borrar esto. El tamaño también va a ser de cuánto, ¿ah? De 160 centímetros. Vamos a poner así ya. Vamos a poner que tienes una ampliación. De tal manera que esa ampliación tiene tu mismo tamaño, tu tamaño real. ¿Está bien? Entonces en ese caso, decimos que las dos figuras siguen siendo semejantes. Pero son iguales, son congruentes. Escucha. Las figuras siguen siendo semejantes. ¿Con qué razón? Divide él con él. Si tú divides 160 con 160 sale 1, ¿verdad? Entonces, decimos es una semejanza con la razón 1. Solo que cuando la razón es 1, es decir, cuando tiene los mismos tamaños, ahí también ¿qué ocurre? La congruencia. O sea, puedo afirmar que estas figuras son ¿qué? Son semejantes y también son congruentes. Es decir, ¿quién está metido en quién? Digamos, ¿quién está incluido en quién? La congruencia está incluida en la semejanza, ¿verdad? Porque la congruencia es cuando tienen los mismos tamaños. Y la semejanza
Ocurre para cualquier tamaño, no importa si fuera el mismo tamaño, ¿no? Esta es una semejanza, ¿no? Con la razón de 1 a 1, ¿de acuerdo? La razón en la semejanza puede ser cualquier número real positivo. No sé si me dejo entender hasta ahí, chicos. Esto solo somos a ver la introducción, ¿no? ¿Sí? La semejanza se da para cualquier razón. Si tú tenías la foto acá, ¿no? Ahí está la persona. Y acá el tamaño es, a ver, 10 centímetros. ¿Qué puedo afirmar de todo? Son semejantes. Con la razón, a ver, divide con él. 160 sobre... ¿Sobre cuánto? Sobre 10. Sale 16. Estas dos figuras son semejantes con la razón igual a 16. ¿Estas dos figuras son semejantes? Sí. Divide sobre esto. Si tú divides, puedes dividir de acá para allá, de allá para acá. No, es lo mismo al final, ¿no? ¿Cuánto sale acá? Sale 1. O sea, la razón es igual a 1. Son semejantes con la razón igual a 16. Son semejantes con la razón igual a 1. Solo que cuando la razón es igual a 1, aparte de ser semejantes, son congruentes. Es un caso particular. La congruencia se da cuando tienen el mismo tamaño. Es decir, imagina dos figuras que son semejantes. ¿Ya? Y demuestras que la razón de semejanza es 1. Dime, entonces también, ¿qué puedes afirmar? Ah, que las figuras son congruentes. Es un caso particular. Cuando la razón de semejanza es igual a 1. ¿Está bien? Igual en todos los casos se dicen semejantes, ¿no? Bueno, grosso modo, chicos, para entender más o menos lo que es la semejanza, ¿no? Muchos libros dicen que la semejanza es para la razón diferente de 1. Y eso es falso. En la semejanza, la razón de semejanza puede ser cualquier número real positivo, incluido el 1, ¿ya? Y la congruencia es cuando la razón de semejanza es igual a 1. Es un caso particular. Ahora, si la razón de semejanza no es 1, o sea, diferente de 1, ¿ocurre la congruencia? No. Porque la congruencia ocurre solamente cuando k es igual a 1. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, no confundir ese enunciado. La semejanza se da para todo k, para todo k. Y la congruencia para k igual a 1. ¿De acuerdo? Obviamente, si k no es 1, no son congruentes, pues, ¿no? Y la semejanza es para todo k. Para k igual a 1, k igual a 2, k raíz de 3, k raíz de 5. ¿Está bien? Ya. Bueno, esa sería la parte introductoria, la parte de introducción acerca del tema. Ahora vamos a formalizar eso, mira. No te da problema, pues en un problema tipo admisión, te va a venir así. Te van a dar en el problemita dos triángulos, ¿no? O sea, tú tienes que buscarlo también. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer ahí? Van a buscar dos ángulos de igual medida. Van a buscar dos ángulos de igual medida. Así. Si tú tienes acá dos ángulos y logras probar que allá también estos ángulos se repiten, entonces bastará para poder afirmar que los triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. ¿Está bien? Eso dice la teoría. Digo, entonces, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. ¿Ya? DEF. Ahí está. O sea, la forma del triángulo se va a determinar con los ángulos, ¿no? Profe, con los tres, no necesariamente, mínimo dos. Es evidente que si acá tienes beta, la suma de los tres me da 180. Entonces, alfa más teta más, ¿cuánto me da 180? Más beta. Tiene que ser, en consecuencia, de igual medida, ¿no? Por eso que con dos ángulos ya está determinado ya. ¿Sí? Pero si acá le pongo B, acá le pongo B. Ah, si acá fuera B y acá fuera B, a ver, divide B entre B. Sale 1. Son semejantes también, con razón igual a 1, con la razón igual a 1. Pero cuando él es B y él es B, también puedo afirmar lo siguiente: ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ocurriría ahí la congruencia, ¿no? Bueno. En el problema no te van a dar estos dos, pues. Sería muy fácil si no, ¿ya? En todo caso, vamos a poner en general, mira. Vamos a poner acá A, por acá B y por acá C. X, Y y acá Z. ¿Ya? Una vez que tú tienes la semejanza, vas a poner variable, ¿ya? No necesariamente lo mismo acá, ojo, ten cuidado. Digo, luego
escucha, que viene la parte más importante, ¿ya? Luego, a esta alfa, ¿quién se pone? A, acá vas a poner A. En la otra, a alfa se pone X. Abajo se pone X. Lo mismo con teta. Teta se pone C. Acá escribe C. A teta se pone ¿cuánto? Z. Z. Si acá tú tomas la base, al otro lado tomas la base. Ojo, no la estoy igualando. O sea, me refiero base con base, no estoy igualando. No digo que L sea igual a L, para nada. Estoy dividiendo. Ahí hago un alto, escucha. Profe, ¿qué cosa he hecho acá? Cuando tú tienes dos triángulos semejantes, se cumple que los elementos homólogos, escucha, los elementos homólogos son proporcionales. Y cuando tú hablas de proporcionales, hablas de una división. Ya, profe, estáis sintiendo, pero ¿a qué se refiere con elementos homólogos? Fíjate, dos elementos son homólogos cuando cumplen la misma función. Cuando tienen algo en común que los relaciona, que los vincula. Por ejemplo, a esta A se pone ¿quién? Alfa. Allá tienes que buscar el lado que también se pone alfa, ¿no? Debe tener la misma función. Si alfa es un ángulo que se pone al lado A, tienes que ver allá quién cumple la misma función. Alfa es el ángulo que se pone a quién, a X. Entonces, ¿qué digo? A y X son elementos homólogos. Entonces, ¿qué dice la teoría? Si dos triángulos son semejantes, entonces los elementos homólogos son proporcionales. Quiere decir que la razón entre este par de homólogos debe ser constante. La razón entre él y él. O sea, por eso que divido A con X. Mira, te cuento, ¿no? Ahora elige otro par de homólogos. A él se pone C, a él se pone Z. C y Z son homólogos, entonces los divido, ¿no? Porque la razón es constante, son proporcionales, te dije. Todos los elementos homólogos son proporcionales. Profe, acá, es que acá tú puedes darle forma, puedes mencionar tu ley de formación de manera conveniente. Yo menciono a B como la base. Entonces yo también elijo la base. ¿Quién? Y. B entre Y sería ¿quién? Sería el par de elementos homólogos. ¿Está bien? Entonces, digo A es a X como C es a Z y B es a Y. Y acá puedo seguir indicando, ¿sí? Puedo seguir indicando porque hay otros elementos. ¿Ya? Puede ser acá la altura, puede ser acá la altura. Entonces pones acá altura sobre altura. Debe ser constante. Puedes tener acá un radio. Acá también un radio. Pones radio sobre radio. Igual la propiedad sigue cumpliendo. ¿Está bien? La propiedad sigue cumpliendo. Bueno, eso es teoría. Solo van a hacer esto cuando el problema te diga o cuando tú demuestres la semejanza entre dos triángulos. En algunos casos el problema podría darte de dato, pues, ¿no? Si no lo dan de dato, lo demuestran así, con esto, ¿no? O sea, pero esto, ¿de dónde vino, profe? Esto vino de dos ángulos, pues. Si tú tienes dos ángulos que están acá y están allá, ya puedes afirmar la semejanza. Y luego, la proporción. Profe, no entiendo. Ya, vamos a plantear un ejemplito así, sencillito, ¿ya? Para zanjar la teoría. Escucha. Escucha. A ver, vamos a plantear por acá un triangulito y por acá otro, a ver. Miren, en la misma posición, ¿ah? Para que primero entiendan el concepto y luego ya les pongo problemas de más nivel, ¿ya? Vamos a poner acá alfa, por acá teta. A ver. Teta y acá alfa. Vamos a escribir acá 9 y acá X. ¿Ya? X y acá 4. Calcular el valor de X. Vamos a escribir acá. Calcular el valor de X. Para empezar tienes que asegurarte que los triángulos sean semejantes. Chicos, esta es la notación de semejanza. Asegúrate si son semejantes o no. Sí, sí lo son, porque acá hay alfa teta, acá también hay alfa teta. No importa la posición de los triángulos. Importa que los ángulos se repitan. Ya son semejantes ya. Profe, ¿debo escribir esto? Bueno, yo lo hago esto por formalidad también, ¿no? En un examen de emisión no te vas a poder escribir detalle todo. Eres solito con el examen. Puedes ir de frente a esto. O sea, si yo ya tengo la semejanza, imagina que ya lo escribiste. Bueno, como acá son dos triángulos que están separados, no hay problema, no te vas a confundir, ¿no? Esto se recomienda hacer cuando de repente hay más trazos en el problema, ¿no? Y no es tan evidente la semejanza. Pero bueno, escribo acá la proporción. A ver, escribo ahí la proporción. Dime, ¿qué voy a hacer ahí ahora?
sería la división de elementos homólogos. A ver, por un lado, a alfa, ¿quién se pone? Mire. Por el otro lado, a alfa, x. He dividido un par de homólogos, ¿no? Para 9, su homólogo sería x. Ahora, para teta. A teta se pone x. ¿Quién es su homólogo? En la otra, a teta se pone 4. 4 sería su homólogo. En aspa, x al cuadrado igual a 36, sacarle raíz cuadrada, sale 6. Está fácil, ¿no? Está fácil. Un poquito más bonito, ¿verdad? Un poquito más interesante, mira. Esto lo vi en la pre-San Marcos, chicos, miren. Calcular x. 12 y acá 3. Alfa, alfa, alfa. Nada más. Ya. Calcular el valor de x. Fácil, pues, ¿no? Bueno, todavía no puedo afirmar que sea semejante con para nada. Si tú acá le pones una variable teta, profe, acá, ¿quién es teta? Él lo es, no se sabe, no puedes poner por poner, tienes que demostrar. Interno más interno me da el externo. O sea, alfa más teta, pero tengo alfa. Falta teta. ¿Te das cuenta? Alfa más teta. Tengo alfa, faltaría teta. Y ahora sí, quiero que vean esto. Tiene no alfa y teta y acá también. Alfa y teta. Son semejantes, pues, ¿no? Y como son semejantes, hacemos la división de elementos homólogos. A ver, a teta ¿quién se pone? X. ¿Quién es su homólogo? Allá a teta se pone ¿quién? 3. Profe, ahora con alfa, a ver, a alfa se pone, pero no lo tengo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Que le pongo variable? En algunos problemas sí nos conviene poner variable. Pero acá no le pongo variable porque, date cuenta de este 12, es por algo, ¿no? Entonces mejor no juego con alfa. Profe, ¿y ahora cómo lo relaciono? Fíjate, mira, yo lo hago así. Al tercer ángulo le puedes poner un ángulo acá. 1, 2, profe, él es el tercer ángulo, ponle beta. 1, 2, el tercer ángulo, beta. Beta, beta. A beta se pone 12, a beta se pone X. Puede ser así, puede ser así. O si no, también puede ser así. También hago así, mira, escucha. Entre alfa y teta, ¿quién está? 12. Ahora, esa forma la llevo al otro lado. Ahí. Entre alfa y teta, ¿quién está? X. Multiplican aspa. X al cuadrado es igual a 36. Por lo tanto, sacando raíz cuadrada, X sale 6. ¿Ha entendido? ¿Sí? Ya, esa es la semejanza. En eso consiste la teoría de semejanza. Creo que no es complicado, ¿no? Cuando hice la introducción solamente lo hice a grosso modo. Ojo, a grosso modo, hablando en términos generales. ¿No? Porque la semejanza se puede dar pues para cualquier par de figuras en general, con tal que tengan la misma forma nada más, ¿no? La misma forma va a determinar la semejanza entre dos figuras cualesquiera, entre las personas, los objetos en general, ¿no? Aplicado a cada triángulo, la semejanza se va a dar entre dos triángulos cuando se tienen dos ángulos de igual medida, respectivamente. Eso determina que los triángulos sean semejantes, ¿no? Una vez que son semejantes, ¿qué hago? La división de elementos homólogos. ¿Pero qué implica que la división sea la misma? ¿Ah? Que los elementos homólogos sean que escucha por favor eso, proporcionales. Esta es una forma de trabajar. Hay otra manera, ¿no? Si los lados son acá x, y, z, entonces acá puedes ponerle xk, yk, yk, x, xk, z, zk, también vale. Es como que los lados sean 5, 5, 6, 7, ya. 5k, 6k, 7k. ¿Te acuerdas tú en aritmética cuando hicieron el tema de proporciones, o en RM si no? Cuando ustedes dicen la palabra proporcionales, ¿qué hacían? ¿Usaban o no una constante k? Claro, se usa una constante k. Si las edades de tres personas son proporcionales a 5, 6 y 7, ¿qué hacían ustedes? 5k, 6k, 7k. Así hacen, ¿sí o no? Claro, igualito acá, pero con longitudes. ¿Las longitudes de quiénes? De los lados de un triángulo. Pero para eso, ojo, tienes que demostrar que sean semejantes. ¿Y cómo vas a demostrar la semejanza? Con dos ángulos, suficiente, se acabó. ¿Ya? Dos ángulos determinan la semejanza.